Y si quieren saber cuáles fueron los crímenes más impactantes de la primera mitad del siglo XX en Asturias, lo vamos a ver en unos minutos porque ese es el tema sobre el que trata el libro de una escritora gijonesa y nosotros hemos estado con ella. Hubo un tiempo en el que la llamada España negra ocupaba todas las portadas y había diferentes publicaciones dedicadas a los crímenes patrios. Ahora una escritora asturiana recopila en un libro alguno de los ocurridos en el Principado. María ha estado con ella. Corría el tiempo de la tuberculosis, de la rebeldía y la convulsión de la clase obrera asturiana, de la emigración de la zona rural a la urbe, de la industrialización, y en este contexto la crónica negra formaba parte de la prensa diaria. Circunstancia atractiva para la gijonesa Arantxa Margolles, joven historiadora que ha recopilado 44 crímenes ocurridos en las Asturias de entonces, concretamente entre 1900 y 1936, sucesos a los que llegó por interés personal y casi por casualidad. Yo era muy aficionada a leer esos pequeños sucesos, ¿no?, que pasaban, y me daba cuenta al leerlos que no había nunca, históricamente, al principios del siglo XX, nunca hablaban de ninguno que se hiciera en Asturias, y yo pensaba que alguno tenía que haber. Y un poco por casualidad, mirando periódicos para otros proyectos que tuve que hacer, vi que había muchísimos, muchos más de los que solemos pensar y muy interesantes. En esta época son solamente fuentes hemerográficas los periódicos porque no contamos con los documentos de los juicios, ¿no? La audiencia provincial se quemó en 1934 y con lo único que contamos es con los periódicos y con los testimonios de aquellos que aún recuerden estos crímenes, muchas veces más bien porque se los contaron más que por haberlos vivido. Por supuesto, todos los periódicos que vamos a tener a partir de la guerra son siempre de la misma tendencia política y no va a haber entre ellos esas trifulcas que hay en los periódicos de los años 10, de los años 20, contándonos los casos del crimen de ayer. Son épocas totalmente diferentes y por eso creí que era importante diferenciarlo. Publicaciones de tirada nacional como Mundo Gráfico, Estampa o Nuevo Mundo y las cabeceras regionales de principios del siglo XX, El Carballón, El Noroeste, El Comercio y La Prensa, le han servido a Arantxa para documentar esta intensa crónica negra recopilada ahora en su libro El crimen de ayer. Esa tendencia que hay hoy, igual a considerar el periodismo de sucesos como lo morboso, ¿no?, el amarillismo, también la había hace 100 años. Los periódicos se enzarzaban entre ellos por ver quién era el que sacaba más crónica negra para atacarse, ¿no?, diciendo, tú sacas mucha más crónica negra que yo, tú eres un periódico más amarillista, cuando realmente en el fondo todos caían siempre en intentar sacar el crimen más sorprendente de la época que tocase, porque en el fondo era lo que vendía los periódicos. Época prolífica en lo violento que ha dejado para las hemerotecas y la memoria popular crímenes de honor y pasión, de reyerta, resentimientos y taberna, alguno de ellos de lo más cruento si cabe. Había mucha violencia porque era una sociedad en cambio, era una sociedad que pasaba de la Asturias rural a la Asturias industrial y eso estaba generando unos cambios sociales que muchas veces se traslucían en violencia, a pesar de que hay crímenes que son, bueno, pues de todas las épocas, ¿no? Lamentablemente se hacían antes y se hacían después. El caso del Xilo, por ejemplo, es uno de los que sorprenden más a la gente por la crueldad, ¿no?, del crimen. Xilo era un hombre en 1913 al que matan, un anciano, y que aparece descuartizado en la playa que hoy lleva su nombre, o por ejemplo el caso del vampiro de Avilés, que es menos raro de lo que pueda parecer en una época en la que el vampirismo, como se llamaba el vampirismo a la superstición dramática de que se pensaba que comiendo la sangre de un niño se podía curar uno de la tuberculosis, bueno, pues son casos que nunca creemos que los hubiéramos tenido tan cerca y realmente los tuvimos. El crimen de ayer, editado por La Cruz de Grado, ha agotado su primera tirada en apenas un mes y a punto está de llegar a las librerías asturianas una segunda edición ampliada, éxito que a su autora le ha pillado por sorpresa. Es verdad que a la gente le interesa mucho, sobre todo los crímenes, claro, que pasaron cerca de donde ellos crecieron, y es muy curioso porque las presentaciones que vamos haciendo
es también muy gratificante ver cómo gente ya mayor te dice que eso eran historias que les contaban sus abuelos y que ellos nunca supieron a ciencia cierta si eran verdad o mentiras, si era igual una historia de terror que contaba su abuelo para darles miedo, y que ahora estaban viendo que efectivamente habían ocurrido de verdad. Este es el menú del crimen de ayer: asesinatos rocambolescos en forma de pequeñas historias noveladas, apoyadas en ilustraciones y documentos gráficos, material que no se agota en estos 44 casos, ya que Arantxa atesora historias para una posible segunda entrega. Seguro